Un día como hoy nace Augusto Monterroso. Es un personajazo este hombre. Un día como hoy nace en 1921 en Tegucigalpa. Muere en la Ciudad de México. Tito Monterroso, así era como se le conocía. Escritor hondureño nacionalizado guatemalteco, conocido por los relatos breves que aquí frecuentemente nuestros compañeros de producción incluyen. Narrador y ensayista, empezó a publicar a partir de el 59 la primera edición de Narraciones, donde comienza a notar los rasgos fundamentales, prosa concisa, breve, aparentemente sencilla, y que sin embargo está llena de referencias cultas, así como un magistral manejo de la parodia, la caricatura, el humor negro. Su composición, Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Se consideraba el microrrelato más breve de la literatura universal, hasta la aparición del emigrante de Luis Felipe Lomelí. Se ha incluido en una docena de antologías y se ha traducido a varios idiomas, además de tener una edición crítica de Lauro Zavala titulada El dinosaurio anotado. Él era fabulista. Es uno de los últimos fabulistas de la lengua española. Hacía fábulas de nuestro tiempo, con moraleja y toda la cosa. Manejando animales. Sí, o seres vivos, seres humanos. No, y las implicaciones de esa fábula del dinosaurio son tremendas, ¿no? Es decir, el tipo ve un dinosaurio y se aterroriza, pero de repente despierta. ¡Qué tranquilidad! No, pero voltea y no era sueño, ahí estaba el dinosaurio. El peligro estaba vigente. Ese es el fondo de ese cuento. Tiene una voz medio tenebrosa. Aquí, si quieren escucharlo, está precisamente ese microrrelato. A ver, escuchemos. El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Eso es todo. Y aquí también hemos tenido la oportunidad de escuchar otro de la rana, que estaba muy, muy orgullosa de ser rana. Y ya no les cuento el desenlace porque si no se pierde el chiste, pero cómo te va llevando, ¿no?, a esas reflexiones de todo lo que quieres ser, del orgulloso que estás, de tener tus ancas tan largas, de ese verde brilloso, y al final te confunden. Te decepciona. Sí. La comparación que hacen de tu sabor. A ver, ¿tienen ese? Por favor, compañeros. Adelante. La rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas,
de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Qué bárbaro, qué conclusiones tan sorprendentes en sus breves relatos. ¿Tienen otro? A ver, van a buscar uno más de esta producción de mini relatos. Como aquel, ¿se acuerdan de Perlas Japonesas? Sí, Nikito. Nipongo. Y que en unas cuantas líneas te describía una situación y su conclusión. Y también somos muchos. Efraín Huerta hizo los famosos poemínimos, que era una mezcla de epigrama y haikai o haiku. Y decía, por ejemplo, las hijas de las mujeres que amé tanto, me besan hoy como se besa un santo. La de la rebanada de sandía, ¿no te la sabes? Bueno, no es de Efraín Huerta y no es poemínimo, es un haiku, que es la de Sí. roja carcajada, rebanada de sandía. A ver, ¿tienen otra? A ver, oigamos, estamos atentos. La tortuga y Aquiles. Por fin, según el cable, la semana pasada la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una 10.000 trillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó Aquiles. Buenos días, Radio Centro. Muy ingenioso. Está basada en una paradoja de Zenón de Elea, que dice que el Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga en una carrera. ¿Cómo se llama? Porque, digamos, arranca la tortuga. Hay un momento en que, después arranca corriendo Aquiles. Hay un momento en que está a la mitad del camino, ¿Elevación? que lleva recorrido la rana, la tortuga. Luego, la tortuga avanza otro espacio. Aquiles avanza hasta la mitad de ese nuevo recorrido. La tortuga avanza otro poquito, Aquiles avanza otra mitad. Y así hasta que llega primero la rana. La tortuga. La tortuga, perdón, estoy atrasicado. Llega primero siempre la tortuga a la meta. Y es una paradoja, una falsa paradoja que inventa Zenón de Elea. Pero escucha. Y es uno de los fundamentos que llevó a inventar los números decimales. No sé si han estado cerca de alguna laguna que tenga batracios Claro. y por las noches se oye un rumor sordo de su croar. Sí, y los gringos sí saben que no solo croan, sino que hacen un sonido que se llama ribbit. ¿Qué es eso? Ribbit. Entonces es más común ese sonido. La rana croa o hace ribbit en la noche. Tienen una vida medio misteriosa porque permanecen latentes hasta que llega la época de lluvia y se inunda su recinto y entonces Reviven. Es que se cubren de una especie de mucosa impermeable y se echan a dormir. La mucosa les mantiene la humedad y ellas bajan su metabolismo, respiran muy poquito, casi nada,
Y ahí se quedan en una especie de bloque de barro reseco. Pero cuando llueve, llega el agua, toca la membrana, la disuelve y salen. Donde ahora está la Secretaría de Marina, la colonia Presidentes Ejidales, la colonia Avante, eran unos, pues prácticamente pantanos hace poco más de 60 años. Y en las noches oías a las ranas y en el día podías salir a cazar renacuajos. En Celaya, en el mercado, encontramos, y a mucha gente le gusta, pero a mí me resulta desagradable porque tienen una sustancia gelatinosa que no se pierde, sino que llega después de cocinada la rana, la anca de la rana. Como viscosa. Sí. Sí. Como no tienen grasa, Sí, es carne. esa cosa como viscosita es la que mantiene los músculos de la ranita. Pero en Tijuana las cocinan muy bien y se reduce mucho esa sensación de viscosidad. Y no es raro que Monterroso haya escrito sobre las ranas, porque en Honduras hay muchas ranas y muy grandes. Cuando uno llega al aeropuerto de Tegucigalpa, lo primero con que se topa son con ranas disecadas, vestidas con los trajes típicos hondureños o con guitarras o arpas y todo. Es una artesanía hondureña que también creo que hay en México. Hay una rana toro que es monstruosa, del tamaño de un calzado de gran medida, enorme. Las curten y las vuelven monederos muy frecuentemente. Bolsas, sí. Sí, pero de un tamaño impresionante, grandísima. A ver, aquí hay otra participación de Monterroso. El perro que quería imitarnos. Oigamos. El perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía. Movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Profesor Daniels, no, Garizurieta, es así. Del verano, roja y fría carcajada, rebanada de sandía.